Hola, todo es diseño. El Design System o sistema de diseño es una forma de organización que permite contar con todos los componentes que conforman un proyecto digital. Aquí te presentamos una entrevista con David Lisiaga, especialista en el área, quien nos cuenta a detalle de este tema. Vamos a escucharlo. ¿Qué es un sistema de diseño o design system? Muchas gracias por la invitación, maestra. A Un ti. placer estar aquí con usted. Y pues sí, para platicar un poquito de esto, por ahí preparé esta presentación. Y antes como de ir directo a la definición, quería mostrar una pequeña como analogía que vi por ahí en un documento que está por ahí en internet. Y es para también ilustrar un poquito el concepto de lo que son los design systems, ¿no? Entonces, primero pues se plantea la pregunta de si alguna vez han hecho algún pastel. Yo creo que la mayoría sí. Y pues bueno, sabemos que para eso necesitamos pues ciertas cosas, ¿no? Entre ellas, lo principal son los ingredientes. Por ahí también necesitamos la receta, que es pues los pasos en cómo vas a usar los ingredientes. Y también necesitas tal cual pues el horno, moldes, y demás accesorios para poder hacer un pastel, ¿no? Entonces, en este caso, nos podemos imaginar, digamos, una pastelería. Pues se dedica a hacer un pastel que a lo mejor tiene un producto que es muy famoso. Digamos que este pastel se llama el pastel azul. Entonces, pues digamos que el chef empieza a hacer el pastel, es un éxito y tiene ya sus clientes. Entonces, lo que pasa es, como es un producto muy bueno, vienen más clientes, ¿no? Entonces, aquí es donde ya empieza a haber como ese conflicto donde pues un chef solo puede hacer cierto número de pasteles para ciertos clientes. Entonces, pues la opción más obvia es, pues vamos a contratar a alguien más, ¿no? A otro chef que nos ayude a hacer más pasteles. Entonces, al ser dos chefs, están atendiendo a sus clientes y digamos que pues aquí, al estar trabajando lado a lado, no hay tanto problema. Están, digamos, haciendo los pasteles y entregando los productos, ¿no? Entonces, en el momento en que crece aún más, digamos, ya la organización y, digamos, puede haber, empezar a haber sucursales, etcétera, ya son diferentes chefs que están atendiendo a sus clientes y aquí es donde empiezan como los retos, ¿no? Porque cada persona tiene su estilo para hacer las cosas, tiene sus parámetros, tiene su estilo incluso. Entonces aquí es donde ya representa un problema, ¿no? Para la empresa como tal. Entonces, digamos que solo crecer solo agregando personas no es sustentable a largo plazo, por lo mismo, ¿no? Que representa esos conflictos donde cada persona tiene su forma de hacer las cosas y pues entran como muchos factores en juego, ¿no? Entonces digamos que todos esos chefs se juntan y hacen un libro que es como para documentar cómo hacen las cosas y entre esas cosas pueden estar, por ejemplo, los ingredientes, puede estar la receta del pastel azul. Puede estar también el proceso de armado, la historia que le cuentan los clientes, el servicio al cliente, cómo manejan las órdenes, etcétera, y más, incluso más definiciones, ¿no? De cómo manejan el negocio y cómo hacen el producto y todo eso. Entonces, digamos que antes de tener este libro con esas definiciones, pues podía haber inconsistencia, procesos lentos, inescalabilidad, en el sentido de que pues cada quien lo hacía a su manera. Y pues en la ilustración podemos ver, por ejemplo, cómo la parte de arriba del pastel a lo mejor unos lo hacían más alto, otros más bajito, la parte de abajo del pastel a lo mejor unos le echan más ingredientes, otros menos. Entonces pues se generaban esas inconsistencias, ¿no? Entonces la idea es que ya teniendo ese libro, por ejemplo, los ingredientes todos van a usar las mismas cantidades, los mismos ingredientes tal cual, en la misma forma de ensamblado. Y esto nos va a traer pues consistencia, nos va a traer más rapidez a la hora de hacer los pasteles y al final vamos a terminar con mejores productos. Y esto nos va a permitir que, por ejemplo, eso que ya definimos para un producto, podemos llevarlo al resto de los productos y esto nos va a traer consistencia, incluso si son productos diferentes, para mantener la calidad. Y la gente va a poder reconocer, por ejemplo, ah, mira, estos pasteles son de este lugar, ¿no? Porque tienen como ese sello, esa forma o esa consistencia en la forma de hacer las cosas. Y pues ese es justo digamos, el objetivo de un design system, ¿no? Traer esa consistencia a través de diferentes productos. Y pues por aquí, como quiera, quise incluir, digamos, la definición tal cual de un design system, que no es más que un conjunto de estándares para manejar el diseño de escala, eliminando la redundancia y al mismo tiempo se crea un lenguaje compartido y consistencia visual a través de las diferentes páginas y canales, que es muy importante esto de a través de las diferentes páginas y canales porque es justo la idea, ¿no? No solo esto es para como, ah, voy a hacer un sitio web y voy a hacer un design system. Es más pensando en
Sabes que esta empresa tiene tanto, por ejemplo, si pensamos en un banco, probablemente los bancos tengan una aplicación móvil, tengan una interfaz en el cajero, tengan un sitio web, tengan también sitios que son como de promociones. Entonces, todos esos van a tener, la idea es que tengan un lenguaje compartido y a esto justo se refiere, ahí es justo donde entra un design system. Ok, y entonces es pues precisamente el compartir, ¿no? Para que vaya siendo coherente y que haya esa consistencia en todos los elementos, ¿no? De diseño. Exacto, sí. Ok, oye, ¿y qué diferencia existe entre el design system y un sistema de identidad corporativa? De hecho, sí es muy, por digamos, las definiciones y que pues, se integra la palabra diseño, ¿no? En muchas veces en las dos, sí, las dos cosas, se puede llegar a confundir. Hay diferentes como posturas en ese tema, pero en mi caso, yo, bueno, aquí quise incluir una imagen de cómo se ven algunos design systems. Aquí hice como un diagrama para mostrar un poquito de cómo lo veo yo representado, ¿no? Para mí son dos cosas que coexisten, es decir, una marca que es, por ejemplo, sobre todo las marcas grandes que tienen un alcance importante, pues deben de tener, siento yo que es casi obligatorio tener los dos, tanto el sistema de identidad corporativa y un design system. Y aquí es como yo lo veo, que digamos el sistema de identidad corporativa son para cosas digitales y también físicas, pero digamos tiene una gran porción que va a ser orientada solo a lo físico, ¿no? Y del design system yo lo veo más orientado a la parte digital. Entonces, por ejemplo, hay cosas que se traslapan y que son, digamos, son que en los dos aparecen, por ejemplo, como el tema del logotipo emblema, eso también se ha escrito muchas veces en Design System, y digamos que es como a lo mejor el componente principal de una identidad corporativa. El tema de los colores, tipografía, todo eso también es muy importante en los Design Systems porque es algo que, digamos, que te traes de eso que ya se definió y lo plasmas ahora a lo digital, ¿no? Por ejemplo, también el tema de iconografía, ilustración, el estilo de ilustración también muchas veces, una vez que ya está definido, digamos, la identidad corporativa, eso también se trae y se replica y, digamos, se aplica al tema digital. Y hay cosas que sí creo que son más, por ejemplo, del sistema de identidad corporativa que definitivamente no se ve en un design system, por ejemplo, como el tema de señalética o cosas más de espacios, temas, cosas físicas. Eso yo creo que se queda más del otro lado. Y lo que sí es muy fuerte en el design system es mucho como el tema ya ahora sí de, por ejemplo, de animación, de componentes, por ejemplo, botones y todo eso que ves tú en un sitio web, en una aplicación, todos esos patrones también. Y también pues el código es parte de que muchas veces tendemos a ver los design systems solo como algo de diseñadores, pero en realidad es algo que debería estar en conjunto con también desarrollo. Entonces, estas son como las diferencias que yo veo más palpables entre las dos cosas. Ok, entonces aquí, por ejemplo, dentro de un manual de identidad corporativa, ¿se podría también incluir parte del design system o tendría que ser algo aparte, David? Sí, pues a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que se definen cosas como básicas, por ejemplo, de la paleta de colores que ya se definió en el manual de identidad, a lo mejor van a decir estos son para el tema de los botones y cosas como muy puntuales. Y ya si lo quieres ver como ya de forma muy detallada, más extendida, sí creo que ya, digamos, pasa a ser más un design system, pero sí, definitivamente hay cosas que pueden aparecer en los dos sin ningún problema. Bien. Oye, ¿y qué valor aporta un design system a un producto o marca? Por aquí enlisté algunos. Creo que, digamos, trayéndolo del ejemplo del inicio de los pasteles, el beneficio principal es poder escalar todo lo que tenga que ver relacionado con el diseño. Tanto, por ejemplo, también retomando el ejemplo del banco, si por ejemplo tienes un equipo de diseño muy grande que cada quien está, pues digamos, atendiendo cada canal, por así decirlo, y entra una persona nueva, es mucho más fácil decirle, mira, aquí está el design system, aquí están los colores, aquí está la tipografía, aquí están los componentes que puedes utilizar para empezar a diseñar flujos, pantallas. Entonces, esa parte de escalarlo es mucho más sencillo. Y pues obviamente eso trae la consistencia, ¿no? Que por ejemplo, si nosotros vemos un pantallazo de cierto banco, por los colores, por la tipografía, por cómo las ilustraciones que usan, ya me identificamos, ok, esta pantalla es de este banco, ¿no? Entonces es muy fácil incluso con los puros colores, te das una idea de, ok, este banco es este banco es de aquel. Eh,
Y también, por ejemplo, lo que menciono ahí de iteraciones más rápidas, me refiero a que, por ejemplo, como ya tienes esta base de, si lo queremos ver también como Legos, entonces es más fácil armar un castillito ya con los Legos ya como organizados y armados. Entonces ya nada más vas construyendo sobre eso, ¿no? En vez de rehacer todo desde cero. Eso es uno de los principales beneficios. Y también, por ejemplo, la comunicación con desarrollo, que muchas veces a nosotros como diseñadores es lo que a veces nos falla. Eso también ayuda mucho porque ya están, por ejemplo, predefinidos los colores, entonces los colores pues ya tienen su código hexadecimal, entonces es más fácil para los desarrolladores tomar, ok, es el color rojo 1, entonces tomo ya el código que yo ya sé y lo aplico, ¿no? Y también lo que nos permite, digamos, o los beneficios de utilizar un design system es que ya no nos enfocamos en esas decisiones que son a lo mejor más específicas o más pequeñas, sino podemos ya enfocarnos más a como la estrategia más alto nivel, de, por ejemplo, ya revisar más en cuanto a flujos y no tanto, por ejemplo, de repente me tocaba que había debates, ¿no? Que el color de este botón debe ser tal, debe ser cual. Cuando eso ya está definido, pues ya te puedes enfocar en otras cosas, ¿no? Entonces creo que esos son de los principales beneficios. Ok, se hace más eficiente el proceso, ¿verdad? De diseño, porque eso ya está establecido de alguna forma. Exacto. Sí. Ujú. ¿Y cuál es el proceso para crear un design system? Digamos que como en muchas situaciones, depende mucho de la empresa, ¿no? Del contexto, del equipo, etcétera. Pero yo sí diría que, por ejemplo, eso que menciona aquí, estos 5 puntos son, yo diría que lo más básico, de ahí hay como que partir. Lo primero es formar como el equipo. Como lo decía al inicio, a veces se cree que esto es solo de diseñadores y la verdad es que no. Así como cualquier diseño de producto digital, pues se requieren varios roles, ¿no? Entonces siempre es importante tener esos roles porque eso crea un design system mucho más robusto, porque si no, simplemente sería una librería de diseño, ¿no? No un design system como tal. Entonces, por ejemplo, el primer paso diría yo que es formar el equipo y por aquí menciono algunos de los roles que son, es bueno tener. Por ejemplo, diseñadores, desarrolladores front-end, product managers, que son los encargados de la dirección de los productos digitales, como que dan como el rumbo. También a lo mejor algo de investigación, UX. QA es como para asegurar la calidad. Y, por ejemplo, también es bueno tener a alguien de contenido para que revise el tema del tono de la marca, la voz de la empresa. Y también, por ejemplo, pues la gente que va a ser los líderes, ¿no? Que van a aprobar las cosas, que van a buscar budget para presupuesto para los equipos, las licencias del software que necesiten y pues todo ya parte como de la operación de diseño normal, ¿no? Después, por acá tengo ya como descrito los demás puntos. Por ejemplo, bueno, aquí hablando del equipo, hay diferentes modelos para crear un design system. Por ejemplo, este en solitario, que es una persona que aporta el design system y los demás lo consumen, ¿no? El centralizado, que es un equipo que está dedicado al design system y de ellos salen, digamos, los componentes y todas las como reglas, estándares. Y el último, que es como una mezcla donde las personas están distribuidas y aportan al design system y el resto también lo consume y viceversa, ¿no? Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, utilizamos el modelo centralizado, donde somos 3 personas que estamos, digamos, de tiempo completo en el design system y ya el resto del equipo, el resto de diseñadores consumen lo que estamos diseñando, ¿no? Lo que sí es que la idea es que sea un proceso con mucho feedback, ¿no? Entonces, por acá está, bueno, regresando aquí al cómo crear un design system, el siguiente paso es la auditoría. Por ejemplo, supongamos que, regresando al ejemplo del banco, se hace una auditoría en el sentido de que, por ejemplo, vamos a ver todos los botones que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que al no tener un design system, cada quien diseña los componentes como prefieren, ¿no? O como creen que se debería de hacer. Entonces terminas como con muchas variantes de algo que es lo mismo, por ejemplo, en este caso un botón. Entonces, esta auditoría es justo para eso, para tener un registro de todos los diseños, como las variantes que existen, y esto con el objetivo de tener un registro, y después la idea es definir solo uno, ¿no? Para que ya sea uno solo y todos empiecen a utilizar ese. Y, por ejemplo, también se define los fundamentos del diseño de ese design system, ¿no? Por ejemplo, primero también se definen los colores, que en esto pues se incluyen. Esto, por ejemplo, viene incluso del manual de identidad. Ahí es donde yo creo que se relacionan muchísimo, porque de ahí parte y se agregan ya, por ejemplo, las variantes que se necesiten. En este caso puse un ejemplo de IBM, que tienen ellos su design system y, por ejemplo, aquí tienen los colores, y obviamente parte de su marca principal y ya se adapta a las necesidades del sitio web, por ejemplo, donde necesitan un color para cuando
empiezas a hacer hover sobre un botón que se oscurece y todas esas interacciones. Ahí es donde entra la parte donde se extiende, digamos, todo lo que viene en el manual de identidad a veces. También, por ejemplo, se define la tipografía, digamos, la escala, los tamaños que va a tener, el interletrado y toda esa parte. También se define como en estos fundamentos de diseño, que al final todas estas definiciones nos van a servir para crear los componentes. Digamos que estos son como los ingredientes, si lo queremos ver también como lo de los pasteles, estos van a ser los ingredientes, ¿no? También dentro va el espaciado, imágenes. En esta imagen me refiero como a iconos, ilustraciones, también lo que me refería de pues cada marca tiene su estilo, ¿no? Que va de acuerdo a su esencia y lo que quieren transmitir. También incluso algunos incluyen temas de animación, cómo se van a comportar los componentes, a lo mejor cuando se mueven, cuando se cierran, cuando se abren, cómo se ve eso, ¿no? También hay veces que incluso se agrega sonido. Me ha tocado ver que muchas marcas, sobre todo de autos, por ejemplo Audi, yo he visto que en su design system, que de hecho lo tienen público, incluyen temas como animación, sonido, que es cuando tú interactúas con la interfaz, cómo suena, cómo se siente eso, cómo se ve, también eso lo definen. Y por aquí pues puse el ejemplo de IBM, donde muestran esa parte de los fundamentales del diseño. Y muchos design systems utilizan como esta metáfora digamos, la creó Brad Frost, que se llama Atomic Design, que como este método, esta forma de trabajar los design systems, te habla de que empiezas con las partes más pequeñas, que en este caso ellos les llaman, o Bradley llama atoms o átomos. Entonces, con estas piezas, digamos, estas piecitas, vas armando piezas más grandes. En este caso, por ejemplo, ya de estos átomos te pasas a moléculas, que son ya como componentes un poco más complejos, que están armados de átomos. Después armas organismos, que si se fijan ya es como la barra de arriba, la sección del contenido, el footer, y después ya con eso quedas templates, que son ya, digamos, la estructura, y ya nada más las páginas son cuando ya le agregas el contenido, que ya es como el último toque, la última capa. Entonces, todo lo que se hace de, o muchos de los design systems utilizan este método para diseñar las cosas. Y digamos que la ventaja de hacerlo así es que si, por ejemplo, si ya estás en este punto de los templates y sabes que queremos cambiar el estilo de las fotos, que ahora sea cuadrada, entonces en vez de hacer esto en cada página, lo haces al inicio, que lo tienes acá, por ejemplo, donde se está definiendo que las fotos van a ser redondas. Entonces eso se replica en el resto de los niveles, ¿no? Entonces te ayuda a que sea más fácil, más escalable hacer ediciones, por ejemplo. Después de los fundamentos, ya llega la parte de crear la librería de los componentes. Y esta parte es lo que decía de cuando haces el inventario. Por ejemplo, te encuentras que tienes muchos estilos de botones, ¿no? Entonces, ahora sí, en este punto es donde defines, ok, de todos los botones que tenemos, vamos a quedarnos con el que es redondo, ¿no? O que es verde y que es redondo. De ahí es donde empiezas a definir esto. Y aquí lo puse como las categorías que se muestran como en el método de Atomic Design, ¿no? Entonces, por ejemplo, un átomo acá podría ser un botón, donde este botón a la vez va a estar dentro de por ejemplo, de una tarjeta en un sitio web o en una caja de búsqueda donde dice buscar, ¿no? Entonces, la idea es definir primero los átomos, después moléculas, después organismos, que son ya los componentes más complejos. Por ejemplo, en un header tienes al final el logo, tienes botones, tienes los elementos del menú. Entonces, que eso ya lo vas armando digamos, con las moléculas y a su vez con los átomos. Y ya las plantillas, pues son ya páginas más completas, ¿no? Como a lo mejor un inicio de sesión, cuando muestras una página de error, cuando llegas a una página que no existe. O, por ejemplo, si quieres ver como la página del perfil del usuario, pues al final está hecha de todos estos elementos que ya se definieron antes, ¿no? Entonces, la idea es irte como desde lo más específico a lo más complejo, que a su vez está armado con los mismos componentes que ya predefiniste. Y por acá puse un ejemplo de Google Material Design, que es de los primeros, yo creo, design systems que salieron como públicos, donde ellos ya ahorita van en su versión 3 y en su sitio pues muestran como los componentes, muestran cómo se usan, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y pues de ahí describen, digamos, todo, pues todo más a detalle, ¿no? Y acá, por ejemplo, puse otro ejemplo que es de Microsoft. De hecho, digamos que las empresas más grandes de tecnología, casi todas tienen su design system público, porque mucha gente pues hace aplicaciones
en su ambiente, ¿no? En su sistema, entonces les conviene que sigan como sus reglas. Es como, no sé, me imagino Coca-Cola que tiene su manual de identidad público también, porque pues muchísima gente, muchísimos como entes utilizan al final eso y pues quieren que esté alineado a su marca. Eh, y bueno, ya el punto final de lo que, de lo que se debe hacer para tener tu design system son los principios de diseño, que no es más que la visión, pero es descrita en palabras. Y eso es básicamente para poder ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, como estos son, al final son como guías y estándares, puede haber que haya situaciones en las que caen como que entre un estándar y otro, o hay veces que no está todo definido al 100%. Entonces, para esos puntos donde no está nada escrito, ahí es donde entran los principios de diseño. Que por ejemplo aquí puse un screenshot de Shopify, que ellos en sus principios, por ejemplo, definen que hay que poner al vendedor como al centro, ¿no? De su comunicación, de sus interfaces. Y aquí está como, por un lado tenemos el ejemplo que dice, como haz crecer tu negocio, y el otro lado se centra como en su tecnología, que no es el objetivo. Al final lo que quieren es que te centres en el vendedor, ¿no? Entonces ahí, como por ejemplo esos detalles, no puedes como poner todos esos ejemplos en tu documentación. Ahí es donde entran los principios de diseño y eso te ayudan a decidir cómo manejar las cosas cuando no hay una regla a lo mejor específica para eso. Y sí, eso es como lo que hay que hacer como para poder crear tu design system. Ok, entonces aquí ya vemos, ¿verdad? Más claro precisamente que el design system pues va más enfocado en todo esto, en estas cuestiones digitales, en las páginas web, en las aplicaciones, ¿verdad? O sea, todo esto para que se pueda replicar de manera congruente, ¿verdad? Y que también de alguna manera pues la marca esté enviando el mismo mensaje, ¿no? Exacto, sí, que se mantenga esa, sí, esa misma comunicación a través de cualquier canal que la estés, en la que estés en contacto con la marca. Exacto. ¿Y qué elementos básicos debe de incluir un design system, David? Ujú. Por acá, yo creo que es aquí es donde, eso yo diría que es como la base. Sin esto es difícil crear lo demás, entonces yo diría que al menos hay que empezar con esto y ya que tengas esto que es como los fundamentos para hacer lo demás, ya puedes irte a los componentes que ya son el resto de las digamos, lo que interactúan las personas. Por ejemplo, si tú metes una página del gobierno, probablemente vas a interactuar con el menú. Después, si quieres llenar, si quieres empezar un trámite, tal vez te pida llenar una forma, entonces hay que diseñar los campos, los botones de enviar, la página donde está cargando, todas esas cosas. Pero digamos que sí parte pues de estas definiciones que se hacen en un inicio y que a su vez esto parte del manual de identidad, por ejemplo. Eso sería como lo fundamental, lo que no puede faltar, ¿verdad? Exacto. Sí. Ok, y por ejemplo, en cuanto a conocimientos o herramientas, ¿qué es lo que se requiere para crear un design system? O sea, ¿qué conocimientos se deben tener? ¿Qué herramientas se deben tener? ¿Verdad? Pues yo creo que al igual que muchas otras disciplinas de diseño, pues hay que tener la base justo pues en diseño, ¿no? En temas de color, tienes que saber teoría del color, es muy útil saber también temas de tipografía, composición, pues sí, digamos, como que todas esas áreas básicas que debe saber un diseñador gráfico, por ejemplo, ayuda muchísimo. También algo que ayuda mucho es la parte del UX, que también pues, se relaciona mucho con psicología, con la parte de cómo pues, digamos, las personas interactúan con la tecnología, como esa parte de la interacción. También diseño centrado en el usuario, que pues es más pensando en esa interacción, ¿no? De la persona con la computadora, con el celular, toda esa parte. Y pues ya también en temas de herramientas por aquí puse como un listado. Las que están acá arriba son más enfocadas a diseño, que son las que ahorita son como que dominan el mercado. Figma, que es para hacer, digamos, y ahora sí diseñar las interfaces, diseñar los botones, diseñar las formas, las páginas, las aplicaciones. Y Sketch, que es un producto muy similar, ¿no? Pero digamos que ahorita he visto estadísticas y ya, digamos, Figma ya pasó o ya le está ganando a Sketch en cuanto a cuota de mercado. Entonces, digamos que es la más usada actualmente para diseñar interfaces. Y el resto, por ejemplo, estas que están abajo son más ya desarrollo, que son para
pues a lo mejor hacer ya los componentes, ya digamos reales en cuanto a código y todo, que funcione. Y las del medio son más, por ejemplo, para hacer, cuando se esté haciendo como el inventario de los componentes que tienes. Se puede hacer en PowerPoint, por ejemplo, donde vas poniendo todos los screenshots. Jira y Asana pues son más ya para manejo de proyectos, pero digamos que las más necesarias son estas, al menos en términos de diseño, puede ser cualquiera de estas. Y pues yo creo que conocimiento, pues sí, saber de diseño, saber como de UI, de UX, de diseño de productos digitales y tener también noción de frontend te ayuda mucho, como de HTML, CSS. Es bueno en el sentido de que puedes comunicarte mejor con los desarrolladores, pero pues no quiere decir que tú vayas a estar como codificando los componentes ni nada, ¿no? Es más como para temas de comunicación. Para entenderse mejor, ¿verdad? Estar hablando Exacto. en el mismo lenguaje, ¿no? Como se Sí, dice. justo. Sí, oye, ¿y cómo es que, bueno, ya nos has mencionado, ¿verdad? Todo pues la manera en que se realiza el proceso de diseño, ¿verdad? De este design system y demás, pero luego, ¿cómo se implementa? O sea, ¿cómo se comparte o cómo es que esto sale, ¿verdad? Para quienes lo van a estar utilizando, ¿cómo se va implementando? Como muchos digamos, muchos proyectos digitales, mucho es como hacer una primera versión que tiene como las funciones básicas, por así decirlo, y ya después eso se publica y una vez que se publique y se empiece a usar, ahí mismo también pues digamos, las personas del proyecto tienen esa retroalimentación de saber qué sí está funcionando, qué no está funcionando, qué hay que agregar. Hay después cosas que sabes que esto ya no hace sentido, vamos a quitarlo. Entonces yo diría que el primer paso pues es como ya que armas, ya que tienes lo necesario, lo esencial, publicarlo, lanzarlo y ya de ahí pues ya tienes esa retroalimentación de como que agregarle, que extenderlo, porque a veces, por ejemplo, pones, no sé, pues, hablando de un ejemplo como muy básico de los botones, ¿no? Muy probablemente si empiezas con uno, pues tal vez necesitas, oye, ahora necesito un botón secundario que es como uno que es más tenue, que no llama tanto la atención, oye, después necesito uno que tenga un icono, no sé, para cuando quieres guardar algo o cuando quieres borrar algo, entonces ya vas como extendiendo esas funcionalidades que ya pusiste o que ya definiste. Y también, por ejemplo, con el tema de los guidelines o las guías estándares, muchas veces se tienen que actualizar porque cuando empiezas, pues a lo mejor pones ejemplos muy sencillos y ya después te enfrentas a escenarios de donde dices, sabes que esto no lo había pensado, esto no lo había definido y pues hay que definirlo para que las personas sepan qué hacer o cómo acomodar todo en estos escenarios, ¿no? Entonces ya es como la segunda parte, creo yo, como ya esa parte de seguirlo alimentando, porque pues es algo que va evolucionando, es algo que difícilmente va así, sabes que ya lo terminé, listo, ya se cierra aquí, es justo lo opuesto, es algo que es continuo y que pues realmente nunca terminas y que va avanzando también conforme va avanzando la tecnología y las tendencias, entonces es algo que se está actualizando constantemente. Tienes que irlo adaptando, ¿verdad? Según los cambios, según, como tú bien dices, la evolución de la tecnología. O sea, esto tiene una vigencia corta hasta cierto Sí. punto. Sí. Sí, exacto. Sí, porque la tecnología sobre la que se construye incluso también se va cambiando. Por ejemplo, esos dos logos que puse acá, uno que se llama Angular y React, son como frameworks o como la base para construir muchas veces sitios web y aplicaciones. Entonces, estos mismos van cambiando. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hay cosas que ahorita no se pueden, pero tal vez en la siguiente versión ya se va a poder. Entonces, a lo mejor es mucho más eficiente. Entonces, ahí hay que hacer un cambio desde diseño. Entonces, pues sí, como dices, es algo que va evolucionando, ¿no? Va evolucionando constantemente. No es como antes de que no, pues esto tiene que durar más tiempo. No, aquí va rápido a cambiar. Exacto, sí. Sí es. Oye, David, ¿y cuál ha sido tu experiencia en la creación de Design Systems? ¿Puedes compartirnos algunos de tus proyectos, mostrarnos, ¿verdad?, lo que tú has hecho? Sí, por temas de confidencialidad no puedo mostrar tanto, pero sí puedo por ahí platicarle que, por ejemplo, la primera vez que yo escuché el concepto fue cuando estaba trabajando en una agencia y estábamos trabajando para un banco y estábamos justo enfrentándonos a ese tema donde se hizo pues un rediseño y había que trasladar, digamos, esa misma, pues ese mismo rediseño que se hizo para el sitio principal público, pues había que transferirlo ahora a la intranet del banco, después que a los cajeros, después a las aplicaciones, entonces tuvo que extender ese rediseño y pues la forma más eficiente de hacerlo era justo con un design system.
para que, por ejemplo, supongamos que si el color del banco era amarillo y ¿sabes qué? Se va a cambiar a un color, no sé, azul, entonces es mucho más fácil, tiene un design system, ¿sabes qué? Lo cambias en donde definiste tus estilos y eso se va a replicar al resto de los componentes, ¿no? Entonces, si lo haces de forma correcta, pues es mucho más eficiente hacer ese tipo de cambios que a lo mejor antes te hubiera representado ir, ¿sabes qué? Vete pantalla por pantalla, actualiza los colores y es como mucho tiempo, ¿no? Que se tendría que invertir en eso. Entonces yo creo que eso fue por ahí del 2015, yo creo, que fue cuando empecé como a familiarizarme con ese término y pues ya después se ha vuelto como un estándar y ya la mayoría de las empresas que tienen como sus canales digitales muy probablemente tengan su design system. Eh, y por acá puse algún ejemplo de mi trabajo anterior donde utilizando el design system creamos diferentes como sitios. En este caso, este sitio era como del portal para los empleados para pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, podemos ver que tienen un cierto estilo, por ejemplo, en los iconos, tienen pues, ciertos colores que van muy alineados a la marca. Por ejemplo, también el tema del encabezado, también todos esos como elementos se extraen primero pues de la marca, cómo está definida esa identidad y pues se traen a la interfaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, también aquí este panel está utilizando los colores de la marca, la tipografía también la usamos en la tipografía del manual de identidad. Entonces, pues todo eso se trae justo a las interfaces. Y actualmente la empresa que trabajo se llama Lucian y es una empresa que hace software para universidades y el tema para la parte como administrativa de las universidades. Y por acá, por ejemplo, está un screenshot del sitio del Design System que manejamos y que tenemos. Por ejemplo, por acá está el tema de los colores y por acá también están, por ejemplo, unos ejemplos de los componentes, ¿no? Aquí es lo de los checkbox, cuando lo utilizas para, no sé, estás en una forma y quieres marcar ciertos campos. Y por acá, por este lado, está un poquito de las guías o estándares para los iconos, en cómo usarlos, los tamaños, qué colores se aplican, y pues todas esas reglas que les comentaba que son como las defines y ya eso lo aplicas al resto de los componentes. Y por acá, pues tengo un screenshot ahí como muy chiquito, que es intencional para que, pues bueno, no se vea tanto detalle, pero es como cómo se ve ya, digamos, como la parte de adentro del archivo donde estamos diseñando los componentes. Entonces puedes llegar a tener archivos grandísimos donde tienes pues todos los componentes definidos, las diferentes variantes, cómo se aplican cuando estás interactuando con ellos, cuando haces hover, cuando haces clic por ejemplo, en los elementos, cómo se ven, cómo funcionan. Y aquí es donde se definen y pues aquí es donde estamos actualizando, por ejemplo, si hay algún cambio, venimos acá, actualizamos y también hay que actualizar como esta parte del sitio, que es como estas dos partes, ¿no? La parte de diseño y la parte del código y siempre van como de la mano. Si se actualiza una, tiene que refrescarse, actualizarse del otro lado también. Y ahí en esa captura que presentaste todo, ahí estás dentro de estos softwares que ya mencionabas hace ratito. Exacto, sí, este es Figma y aquí es donde se tienen los diseños y aquí mismo, por ejemplo, eh, la verdad es que ese software ha ido evolucionando mucho, entonces ya ahorita hay funciones muy, muy útiles. Por ejemplo, todo esto ya tienes como un historial de versiones. Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué? Nos equivocamos y el botón que lo cambiamos hay que regresarnos a como estaba. Bueno, ya nada más le das un clic y te regresas a una versión anterior, que es como, no sé, Time Machine en las Mac, que tienes como el historial de versiones, te puede regresar a ese punto y desde ahí pues, sabes que hay que continuar desde aquí. Entonces, es mucho más eficiente y se ha también optimizado mucho porque antes necesitabas hasta 4 herramientas para manejar todo este tema de los design systems y ahora se ha reducido a, por ejemplo, ya solo tienes que, en términos de diseño, solo usas una. Antes utilizabas como 4 a veces y tienes que conectarlas y de una lo mandabas a la otra y luego de la otra se publicaba, etcétera, ¿no? Ya como mucho, estaba muy fragmentado el proceso y ahora está mucho más eficiente. Ahora en un solo programa ya lo puedes hacer. Exacto, y ya nada más, digamos, ahí es donde entran ya los desarrolladores y ellos hacen su parte, digamos, de ajustar las cosas, hacer modificaciones. Yo creo que en algún punto tal vez incluso ya se cierre esa parte también, donde sabes que todo lo que haces en diseño se va a aplicar directamente a la parte que está como en vivo o a la parte ya en código. Yo creo que es cuestión de tiempo para que también ese espacio se cierre. Ya no tarda en Sí, actualizarse todo eso. sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y cuáles han sido tus mayores retos y satisfacciones
en este trabajo, o sea, dedicándote al design system, David? Pues yo creo que de lo principal es que pues es muy palpable ver tu trabajo al final del día, o sea, con las cosas que tú definiste con tu equipo, que trabajaste a lo mejor incluso con usuarios, donde estás haciendo pruebas y sabes que esto sí está funcionando, esto no, y esos ajustes, ya como verlo en vivo y que la gente lo está utilizando y que te da retroalimentación. Creo que eso es muy satisfactorio porque, bueno, a lo mejor estoy ayudando a que tengan un producto más fácil de usar, que sus trabajos también sean más fáciles, porque muchas veces, por ejemplo, al menos en el trabajo que estoy actualmente, pues impacta directamente en el, digamos, en el cuerpo académico, en las personas que están administrando las universidades. Entonces, pues sabes que si tienes un producto bueno que le sirve, pues obviamente le estás haciendo más eficiente el trabajo a otra persona y por ende, pues por ejemplo, los estudiantes tienen mejores servicios, ¿no? Que les dan los profesores y el equipo académico. Entonces, en ese caso, pues sí, sientes que estás aportando ahí tu granito de arena para que se mejoren los procesos para esas personas. Y pues yo creo que de retos, yo creo que lo principal es, pues a lo mejor a veces comunicación y a veces definir, porque, por ejemplo, cuando ya eres más de una persona que se encarga de, pues, diseñar esos productos y estas definiciones, obviamente tiene que haber ahí, pues, ese debate, ¿no? Ese, ¿sabes qué? Yo lo veo de esta forma, yo lo veo de esta otra. Y pues digamos, hay que llegar muchas veces en un punto medio, o ¿sabes qué? Voy a ceder, creo que es buena idea lo que tú dices, ¿no? Entonces esa parte a veces es compleja, pero pues al final creo que si tienes bien claro el objetivo, que es diseñar productos de calidad que le sirvan a la gente, no hay ningún problema, ¿no? En tener esas, donde cedes cosas, o incluso tú, ¿sabes qué? Quiero empujar realmente por esto, creo que es mejor. Eso es parte de ese proceso y pues digo, es el reto, pero también a la vez es muy satisfactorio cuando sale a la luz y funciona y la gente le está gustando, ¿no? Llegar a esos acuerdos y que se logre quizá pues un mejor producto, ¿verdad? O sea, un mejor Sí, servicio, como bien lo decías. sí, Ujú. exacto. Exacto. Oye, y por ejemplo, pues bueno, tú estudiaste diseño gráfico, ¿verdad? Sí. Entonces, luego te adentraste en este mundo, ¿verdad? Del design system, que es más digital y demás. Entonces, tuviste que prepararte, o sea, tuviste que estudiar, por ejemplo, estos software más específicos o qué es lo que te hacía falta o realmente no tuviste ningún problema para desarrollar pues esta área, ¿verdad? Que a final de cuentas, pues es un área también que va en movimiento, que va evolucionando y que se ha ido desarrollando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que tú tuviste que hacer en inicio, ¿no? Al tener tus conocimientos cuando estabas estudiando y luego ya poderte pues desarrollar de una manera profesional en esta área. Creo que los principales ingredientes, creo yo, que tiene la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, y en general diseño, creo que es como esa curiosidad de escarbarle y, ¿sabes que voy a probar esto? Me gusta cómo se ve esto, déjame aplicarlo yo en lo que estoy haciendo. Creo que eso es muy importante. También porque como todo este tema del diseño pues va evolucionando y hay nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas. Si no tienes siendo esa curiosidad, pues te puedes quedar un poquito estancado. Entonces, eso creo que es como muy básico, tener esa curiosidad por aprender y por mantenerte actualizado. Y creo que el otro también es, bueno, en mi caso lo que me sirvió mucho fue la práctica, porque, bueno, también creo que cuando vi esa clase, me acuerdo en la carrera de diseño, dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta. Y entonces creo que el segundo paso, ya que sabes como que qué es lo que te gusta, pues es como empezar a meterte y a practicarlo. Y yo me acuerdo que por ahí del cuarto semestre fue que empecé a trabajar y justo trabajé en una empresa donde mi rol era como diseñador web. Entonces ahí fue donde me empecé a meter como más todo lo digital y pues lo que empecé a ver en las clases ya lo veía como en el trabajo. Entonces esa parte de practicar y ya poner en práctica lo que estás viviendo como en teoría, te ayuda un chorro para pues empaparte y seguir aprendiendo. Y además de eso, sí me acuerdo que tomé como un par de cursos. Me acuerdo que en mi primer trabajo me ayudaron con eso, donde me dieron acceso como a una plataforma que tenían cursos. Y me acuerdo que tomé uno de HTML y CSS, justo como para que me empapara, yo creo, pues, de esos términos y cómo funcionan las cosas. Creo que eso me ayudó bastante para, como dice usted, tener ese mismo lenguaje compartido. Entonces yo creo que, pues sí, son como varias cosas, ¿no? La curiosidad, poner en práctica lo que estás aprendiendo y pues esa parte
seguir aprendiendo en cursos, leyendo, viendo tutoriales. Creo que eso también me ayuda un chorro. Y pues sí, no dejar de hacerlo porque también si te apartas un poco y te empiezas a oxidar, sí avanza muchísimo, como cambian muchas cosas, entonces esa parte de mantenerte activo es también muy importante. Sí, ¿verdad? Porque como estábamos comentando, o sea, como todo esto evoluciona rápidamente, pues con tantito que te despegues ya puedes, perderte, ¿no? Sí, sí, pero es el ritmo. Sí, pierdes el ritmo. Y otra cosa que también mencionas importante, pues es esta experiencia que tomaste desde que estabas estudiando. Entonces, eso también es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Oye, pues estamos ya llegando al final de esta charla bien interesante con este tema que nos compartes y que pues está pues en lo más actual, en lo que estamos siempre, ¿no? Ahí en el celular y en la computadora. Exacto. Entonces, pues es un área pues muy prometedora, ¿no? Para el diseño gráfico. Definitivamente, que luego dicen, no, que ya no vamos a tener trabajo. Ay. No, al revés, es lo opuesto. De hecho, ahorita sucede que hay pocas personas, entonces como que es el momento ideal para empezar a que se empiecen a meter para este lado. Ándale, es que es un área que ahorita todavía no es tan conocida y como tú dices, es al revés. Vamos a tener más trabajo los diseñadores, ¿verdad? Exacto, sí. Así es. Oye, y bueno, para cerrar, ¿alguna recomendación para quienes quieran, así como tú, pues dedicarse a esta área del diseño, trabajar en Design System? ¿Qué les puedes decir? Sí, por acá tengo ahí un par de puntos que de hecho ya medio lo cubrimos en lo que me preguntó en la pregunta pasada y yo creo que pues es eso de estar aprendiendo constantemente. Y sí creo que hay, por ejemplo, hay muchos cursos, incluso gratis, no hay que comprar, o sea, hay buenas opciones que son gratis de este tema. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en YouTube me la pasaba viendo tutoriales y de Sketch y de Figma, porque al ser herramientas que eran nuevas, pues como que a veces estás un poquito en ceros, entonces hay muy buenos tutoriales. Yo creo que también pues, se puede empezar con eso, como la parte teórica y la parte del software, ayuda un chorro. Y también yo siempre lo he visto que todo esto, y sobre todo lo digital, es un proceso iterativo porque, no sé, a diferencia de cuando me acuerdo que llegué a hacer tareas o proyectos que eran impresos, es mucho más complicado, obviamente, si te equivocas, pues implica dinero, ¿no? Hay dinero de por medio. Y acá también, pero es más fácil en el sentido que si te equivocas, pues lo puedes arreglar, lo vuelves a subir y se actualiza, ¿no? A veces en segundos. Entonces, esa es la bondad de esta parte también más digital, que pues pues, ese puede ser más iterativo, donde si te equivocas, pues es más fácil recuperarte, corregirlo y volverlo a hacer, ¿no? Eh, y también para el tema del Design Systems, algo que me acuerdo que también me enfrentaba a veces es que a veces las personas o los que son como los jefes o los líderes, a veces no quieren invertirle a eso porque lo ven como, pues es un gasto que hay, en vez de que estén haciendo proyectos, van a estar como en algo que es más interno. Pero si lo ves a largo plazo, igual con el tema como de los pasteles, pues vas a tener un producto más consistente, vas a tener al final más rapidez porque la gente ya no va a tener que hacer todo de cero, sino que van tomando cosas que ya están, digamos, prearmadas y ya con eso arman cosas más complejas. Eh, y pues yo creo que esos son de los puntos principales, pensando en temas de Design System. Y para meterse, creo que la otra es igual probar, a empezar a hacer cosas y nada va a vencer como a la práctica. Entonces yo creo que sí es meterse y empezar a hacer cosas y teniendo feedback, eso también es como que lo tenemos súper marcado en este lado, donde siempre tienes que tener feedback tanto de la gente que lo está usando, tanto de, digamos, los líderes de diseño, de tus compañeros, incluso a veces me ha tocado ver personas que prueban, por ejemplo, si están haciendo un flujo, no sé, de que están haciendo un proyecto para iniciar sesión, incluso lo prueban con su familia o con sus amigos y con eso pueden tener esta retroalimentación. ¿Sabes que esto está claro, esto está muy confuso? Y ya con eso puedes ir cambiando cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es eso, ir probando y aventarse y no perderle un poquito el miedo que a veces da. Eso, perderle el miedo y estar abierto, ¿verdad? A la retroalimentación que te den para poder Exacto. mejorar lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Muy Es bien. muy importante acá eso.
Sí, por lo que dices, me parece súper importante. Pues muchísimas gracias, David, por nuevamente por tu tiempo y tu disposición para compartirnos de este importante tema que esté pues de actualidad, ¿verdad? Muchas gracias. La verdad es que pues todo lo que nos compartes seguramente va a ser de mucho interés por de la audiencia, ¿verdad? De Hola, todo es diseño. Entonces, pues, que no sea la última vez. Luego hacemos más charlas. Claro, sí, sí, no, un mundo que si te empiezas a meter hay mil ramificaciones, entonces sí, con gusto ahí podemos hacer otra sesión. Excelente, muchas gracias. Sí, porque se vienen más preguntas y más dudas y dices, ay Dios. Este, entonces, pues bastante, bastante bueno todo esto que nos compartes y pues mil gracias. Un gusto haber estado en esta tarde aquí contigo. Gracias, igualmente. David Lisiaga es diseñador egresado de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con alrededor de 9 años de experiencia en la industria del diseño digital para web y aplicaciones, trabajando para agencias, consultoras y proyectos freelance. Actualmente se desempeña como Senior Principal Experience Designer para Illusion y su principal enfoque es diseñar productos digitales para universidades. ¿Quieres compartirnos tu experiencia? Escríbenos en la dirección de correo que aparece en la descripción. Suscríbete en nuestro canal y recuerda, todo es diseño.